A ver, vamos a iniciar la clase un poco repasando lo que hicimos en la clase anterior con respecto a los dispositivos de entrada y salida, ¿ya? Tengo aquí un icono, de ahí voy a volver nuevamente para indicar en la parte del escritorio. Voy a abrir este icono y vamos a observar que tenemos por acá las unidades de almacenamiento, que es el disco duro, y tenemos acá la lectora, ¿no? Había ahí una pregunta con respecto a los dispositivos de entrada y de salida. Si yo tengo una memoria USB y la coloco en la computadora, yo puedo copiar los archivos a mi CPU, ¿no? Quiere decir que va a ingresar la información y también puedo grabar de la computadora a mi memoria USB y me la puedo llevar, ¿no? Este es un dispositivo de almacenamiento, ¿no? Donde yo puedo guardar y a la vez también puedo, en este caso, llevarme la información. Ingresa y también sale la información. En el caso del DVD o el CD, existen diferentes modelos. Existen, por ejemplo, los DVD que son regrabables. Hay DVD que están en blanco y podemos nosotros guardar información. Como también tenemos, por ejemplo, los DVD, a ver, que vienen con la música de MP3, ¿no? O algunos videos. Si está grabado en el DVD, yo lo puedo almacenar en la computadora. Almaceno. Y si yo deseo, si tengo un DVD en blanco que me permite grabar, los regrabables, hay regrabables y lo que permite grabar una sola vez. También puedo guardar en el DVD. Lo demás ve mi pantalla. Sí, sí se ve. Sí, profesor. Okay. Solamente estoy presentando la ventana de lo que es del explorador de Windows nada más, ¿ya? Entonces, decíamos que si yo guardo o grabo en un DVD o en un CD cualquier tipo de archivo, está saliendo en este caso, la información de la computadora. Puedo tener música, fotografías, de repente algunos videos grabados en celular y los quiero grabar en DVD, de repente para poderlo ver en mi televisor. Entonces, decíamos que si la información yo grabo en el DVD y me llevo el DVD, quiere decir que es un dispositivo que me permite almacenar información y que a la vez también yo puedo copiar la información que tengo en un DVD o en un CD a la computadora. Entonces, por eso es que se llama dispositivo de almacenamiento, en donde podría considerarse como que cumple las dos funciones, ¿no? Entrada y salida. Ingresa información y a la vez también puede salir la información porque yo puedo copiar la información que está en el CD o en el DVD a la computadora. Más no lo puedo borrar, ¿no? No lo puedo borrar. Dice que es de solo lectura. Quiere decir, si yo tengo mi música grabada en un CD o en un DVD y yo deseo borrarlo desde ahí, no lo voy a poder borrar. Si yo he grabado mis archivos importantes, porque mi computadora de repente el disco duro ya se llenó, quiero grabarlo en un DVD, y si tengo archivos que más adelante ya no lo necesito, no lo voy a poder borrar del DVD, ¿no? Por eso es de solo lectura, no lo van a poder borrar, al menos que sea un regrabable. El regrabable quiere decir que yo grabo las veces que yo desee y puedo borrar lo que está ahí como si fuera una memoria USB y vuelvo nuevamente a grabar encima, ¿no? Eso era un poco para aclarar en cuanto al CD y al DVD, ¿no? ¿Por qué es de almacenamiento? Porque yo puedo copiar desde el contenido, la información de este dispositivo a la computadora, y si puedo grabarlo, si un DVD para poder grabar información que esté en blanco, entonces quiere decir que también va a salir la información. Pero recuerden que es solo lectura. Lo que no sucede con la memoria USB. La memoria USB no es solo lectura, porque yo sí lo puedo borrar, puedo modificar, cambiar los nombres, puedo hacer copias ahí mismo dentro de la memoria USB,
pero en el DVD o en el CD no lo puedo hacer. No puedo hacer copia en el mismo dispositivo, pero sí puedo hacer la copia de ese dispositivo hacia otra unidad de almacenamiento, en este caso el disco duro o la memoria USB. Esto sí podría, ¿ya? El escáner, ¿qué hace? Tengo, por ejemplo, un dibujo o tengo de repente algún texto y yo lo que hago es colocar la hoja, la información, lo coloco en el escáner y lo que hace es capturar la imagen, capturarlo como imagen. Esa imagen, ¿a dónde se guarda? Se guarda en la computadora, en el key. Entonces, no sale la información, pero sí ingresa la información. Ingresa, ¿no? ¿Qué ingresa? Que es la captura de imágenes. Ahora, hay software que se instala, que viene con algunos escáneres, y yo puedo capturar el texto como un texto, pero no sale tan perfecto, pero al menos nos ahorra bastante tiempo como para no empezar a digitar todo el documento, ¿no? Pero hay que instalar un software editor que hace esa tarea. Pero lo que mayormente lo utilizamos es para escanear, ¿no? Para capturar fotografías o parte de alguna, no sé, de un documento que lo tengamos ahí. Entonces, el escáner sí es dispositivo de entrada, ingresa la información, mas no permite salir, ¿no? La fotocopiadora o la impresora sí, ¿no? Sale la información. Muy bien, esto un poco para aclarar algunas dudas con respecto a la ficha que había, la ficha anterior, ¿ya? Con los dispositivos de entrada, de salida y almacenamiento. Vamos a ver ahora lo que corresponde al escritorio de Windows, al entorno. Nosotros cuando encendemos la computadora, lo primero que se va a mostrar aquí es esta pantalla que se llama el escritorio de Windows, ¿sí? Este se llama entonces el escritorio de Windows. No hago el proceso de encender porque saldría, ¿no?, en este caso de la conexión, ¿no? Entonces, lo que sí le voy a indicar es que cada vez que apaguen su computadora, nosotros vamos a ir al botón inicio y vamos a encontrar ahí una opción que dice apagar, ¿no? Ahí dice clic apagar. Ahí hay dos opciones, yo le hago clic y me va a mostrar la opción de apagar, reiniciar, suspender, ¿no? No lo voy a hacer para que no se apague. Entonces, antes de conectar los cables de la computadora o de la laptop, lo primero que hay que hacer es apagar el sistema, ¿sí? Antiguamente en los CPU nosotros teníamos que apagarlo necesariamente del botón Power, ¿no? Hoy en día ya no se apaga de ese botón, sino directamente del sistema operativo, ¿no? Ahí tiene una opción para poder apagar. Pueda que en algunos casos les aparezca de repente por aquí el botón de inicio ahí con una barrita color media amarilla, anaranjada, y cuando hacen clic en apagar le da una opción que dice iniciar y actualizar, ¿no? Y ustedes están trabajando y de repente les aparece un mensaje que debe ya actualizar los programas y todo eso. Si ustedes lo hacen en ese momento, aceptan ese mensaje, lo que están haciendo se suspende y comienza a reiniciar la computadora y tienen que esperar que se actualice todos los programas o el sistema operativo. Hasta que complete eso no pueden ustedes manejar los programas. Entonces yo sugiero que aparece ese mensaje, denle cancelar, y cuando ya no lo utilicen y saben que va a estar apagado por un buen tiempo, ahí lo que tienen que hacer es desconecten el cable de internet. Si tiene el Wi-Fi, desactiven el Wi-Fi de la computadora o la laptop y déjenlo que actualice. Va a demorar, dependiendo, ¿no? Si nunca lo ha actualizado, demora por lo menos 1 hora, 2 horas, ¿no? En algunos casos hasta demora un poquito más, me ha pasado. Entonces déjenlo ahí para que después, más adelante, no se muestre ese mensaje, ¿no? Eso es normal que va a suceder con el sistema operativo, el Windows 10. El Windows 10 mayormente pasa eso casi con frecuencia, ¿no? No lo dejen conectado al internet, porque si lo dejan conectado al internet va a comenzar a buscar
algunos drivers o programas que corresponden a la parte interna de la computadora, lo que es el hardware, de repente actualizar algunos software, entonces va a requerir más tiempo, ¿no? Y si encuentra que no es con licencia, le va a aparecer un mensaje por ahí que debe comprar la licencia y le va a estar molestando a cada momento. Entonces, hagan ese proceso, pero desconectando todo lo que es las conexiones a internet, tanto del Wi-Fi como si tienen con cable, desconecten también el cable. Entonces, cuando encendemos la computadora, lo que va a hacer al inicio, si demora más o demora menos, va a depender de los programas que tengan instalados y también de la memoria RAM o del microprocesador que tengan conectado a su equipo, ¿no? Entonces, lo que hace es, al inicio, es cargar, reconocer todas las partes del hardware y el software instalados y conectados al equipo. Nosotros lo que tenemos que hacer es solamente esperar, y lo que se va a mostrar es esta pantalla principal que se llama el escritorio de Windows. Y vamos a observar también que hay varios dibujos pequeños, hay varios dibujos. En mi caso van a observar que hay varios, pero cuando ustedes instalan por primera vez o su máquina es formateada o es comprada, aparecen solamente, a veces, dependiendo de la persona también que lo instale, aparece solamente red. Lo demás, la persona que lo va a instalar o lo va a configurar ya le va a ir agregando los iconos al escritorio. Va instalando programas y se van agregando más dibujos con una flechita que ustedes observan por ahí, ¿sí? Entonces, cuanto más programas tengan, aparecen más iconos. Si ustedes guardan sus documentos, lo guardan en el escritorio, se van agregando estos dibujos pequeños que se llaman iconos. Entonces, todos estos dibujos que observamos, su nombre general es icono. Existen los iconos en este caso, de los programas, ¿no? Existen los iconos, por ejemplo, de la carpeta. Tengo por acá una carpeta. Existe un icono de los programas, dependiendo del programa Office, el otro del sistema, de la red, papelera de reciclaje, pero observen que cada uno tiene un nombre en específico. En general, todos son iconos, pero cada icono tiene un determinado nombre, ¿no? Entonces, los software, los sistemas operativos, los archivos están representados siempre por un icono. ¿Y para qué nos sirven estos iconos? Estos iconos nos van a permitir ingresar en forma directa a un documento o a algún tipo de programa que tengamos conectado en la computadora, ¿no? Lo más utilizado y lo que se muestra siempre cuando se conecta es el equipo, la red y la papelera de reciclaje. Lo demás ya son accesos directos que uno mismo lo puede crear, ¿no? Y se van a ir mostrando en el escritorio de Windows. Observamos en la parte inferior, en la parte de abajo, observamos aquí en la esquina que está un botón. Si lo ubico encima, ahí está su nombre, inicio. En el sistema operativo anteriores decía la palabra inicio, ¿no? Ahora aparece la ventana del icono de Windows, ¿no? Ahí tenemos ahí. A la derecha tenemos el cuadro de búsqueda que le han colocado el sistema operativo 10, le ha colocado aquí, en donde muchas veces no recordamos ahora dónde está el programa Word, dónde estará algún tipo de documento. Entonces, ustedes simplemente escriben acá las primeras letras. Por ejemplo, yo voy a escribir, a ver, LU. Yo quiero abrir, por ejemplo, me dice acá una opción lupa, puedo abrir lupa. Si yo escribo, por ejemplo, a ver, la B, la O, Word, ahí tengo el programa Word. Simplemente le doy clic en Word y el programa se va a abrir, ¿no? Entonces, si yo quiero buscar un tipo de documento, escribo las primeras letras y se va a mostrar una lista de opciones que me va a permitir elegirla y poder abrirla en forma más rápida, ¿no? Voy a elegir lupa. Si observamos, si alguien ha utilizado la versión 2007 o el Windows 2008, lo que ha hecho la versión del Windows 10 es utilizar
recoger, digamos, un poco del Windows 7 y un poco del Windows 8. En el Windows 7 solamente se mostraba, así como está aquí, todas esas opciones, ¿no? Y en el Windows 8, ¿qué se mostraba? Lo que está a la derecha, así con iconos, una ventana en forma directa, ¿no? Aparecía la presentación con los iconos, así como está acá. Y el Windows 10 lo que ha hecho es recoger de ambos, ahí tiene las dos formas, como ingresar, ¿no? A que se les haga mucho más fácil. Si alguno se acostumbró con el Windows 8, aquí tiene la forma como elegir, ingresar y manejar como si estuviera trabajando con el Windows 8. Y lo que se acostumbraron bastante con el Windows 7, que fue más comercial, tenemos ahí la misma presentación que había en el Windows 7, ¿no? Por eso que el Windows 8 es un poco más fácil, a excepción de, recuerden el Windows 8, cuando se dictaba las clases en forma presencial, muchos se confundían, a veces para pagar no sabían, porque aparecían los iconos directos en el escritorio de Windows, ¿no? Entonces, ahora con el Windows 10, como pueden ver, tiene ha recogido de ambos y es mucho más accesible y de fácil manejo. Entonces, ahí mismo a la derecha voy a encontrar una opción que me permite mostrar todas las ventanas que yo tengo abiertas o minimizadas. Dice vista de tareas. Yo le voy a dar un clic y van a observar que se va a mostrar en miniatura todas las ventanas del programa que en este momento yo tengo abierto, ¿no? Yo puedo elegir cualquiera de ellos y me lo va a mostrar, digamos, en forma maximizada. Yo lo cierro, quiero nuevamente ir a otra de la ventana, lo tengo toda a la vista, y puedo elegir y poder ingresar, en este caso, a la ventana que tenemos ahí a la vista, ¿sí? Entonces, es importante conocer estas partes porque lo vamos a utilizar todas las clases. Observo por acá también que hay unos dibujos pequeños que son iconos, siguen llamándose iconos, ¿no? Solo que ahora estos iconos están aquí en la barra de tareas y que también me va a permitir ingresar a los programas. Al inicio, recuerden que cuando le instalan en su computadora no van a encontrar los iconos. Lo que sucede es uno lo tiene que hacer o el técnico al momento de instalar o formatear le va a crear los iconos en este espacio, ¿no? En la barra de tareas. La ventaja es que cuando yo veo un icono aquí directo, puedo ingresar solamente haciendo un clic. Y si yo quiero ingresar desde el escritorio de Windows, tengo que hacer doble clic. Quiere decir, pulsar 2 veces el botón izquierdo del mouse. Entonces, tenemos el botón inicio, el botón de búsqueda, el botón de vista de tareas, los iconos de los programas de acceso rápido. Tengo por acá también otros iconos. Estos iconos va a variar dependiendo el tipo y modelo de equipo. No siempre van a estar lo mismo y depende de la configuración también que uno le dé. Estos son iconos también de acceso al sistema y a los mensajes o notificaciones que nos pueda enviar el Internet o el mismo sistema operativo, ¿no? Ahí mismo a la derecha observo un reloj y observo, al hacerle clic, que me muestra también el calendario, ¿no? Ahí tengo el calendario y yo puedo modificar el mes, puedo buscar la fecha de determinada fecha, año. Puedo retroceder como puedo también avanzar, ¿no? Esto yo lo puedo modificar. Si en algún momento a ustedes de repente ven en su computadora, supongamos que se ve en este momento 10 de la noche. Entonces, pero miro mi reloj, mi celular y son 7:55. ¿Qué ha sucedido ahí? Ahí lo que sucede es que internamente la computadora tiene una batería, no es, la batería de carro son como unas pilas de las calculadoras que están conectados dentro de la placa madre. Y lo que sucede es que cuando nosotros apagamos la computadora sigue trabajando. Esa pila es la que hace que se actualice
que se actualice la fecha, que se actualice la hora y que los programas se mantengan y no se borren, ¿no? Entonces, si veo que se muestra una fecha o una hora que no es, lo que debo hacer es hacer que cambien esa pila y nuevamente van a ver de que se va a ver actualizado su reloj en esa barra de tareas, ¿no? Entonces, toda esta barra que contiene al reloj, a los iconos de acceso al sistema, los iconos de acceso rápido, al botón de ver tarea, al botón de búsqueda y botón inicio, se le conoce como barra de tareas, ¿sí? Toda esta es la barra de tareas. Para abrir un icono, tengo varias opciones. Los que manejan el mouse lo pueden hacer con doble clic y se va a abrir una ventana, ¿no? Cuando yo hago doble clic sobre un icono, lo que se muestra es una ventana. Yo lo voy a cerrar y nuevamente voy a hacer lo mismo, pero ahora clic derecho y le digo abrir. Tengo otra forma como abrir el icono. Cualquiera de los iconos, de los programas, en este caso yo estoy trabajando con el icono equipo, pero puede ser cualquiera de los iconos. Si todavía no manejo el mouse, de repente cuando estoy iniciando se me va el mouse por allá, no puedo hacer doble clic, ¿no? Entonces eso es práctica. Al inicio no se preocupe. Entonces puedo hacer la otra opción. Yo le pico ahí en el icono y en el teclado ahí voy a encontrar la tecla que se llama Enter. Yo la pulso una vez y también se va a abrir el icono, en este caso, el del equipo, ¿no? Dice este equipo. Los iconos pueden ser configurados. Yo puedo colocarle otro modelo de icono, otro dibujito. Tienen ahí en el Windows para poder configurarlo. Pero lo que viene estándar es en este modelo, ¿no? En la versión 2010. Entonces, para abrir un icono, doble clic. Cuando le digan un clic, pulsan una sola vez el botón izquierdo del mouse. Si le dicen doble clic, pulsan 2 veces lo más rápido que puedan el botón izquierdo del mouse, sin mover el mouse. Porque si ustedes mueven el mouse, va a suceder que se va a generar copias y se va a llenar el escritorio de iconos duplicados según qué icono han tomado como referencia y lo han movido, ¿no? De ahí también hay que tener bastante cuidado. La otra opción, si le dicen clic derecho, pulsen el botón derecho del mouse y le eligen la opción abrir. Y tenemos acá entonces el icono que se llama este equipo. Entonces, cuando abrimos un icono, lo que se muestra es una ventana. En Windows, como su nombre lo dice en inglés, en español es ventana, ¿no? Entonces, todo lo que abrimos en el escritorio de Windows se llama entonces ventana. Aquí me está mostrando entonces la ventana de equipo. Observo que a la derecha hay 3 botones. Tengo ahí 3 botones conocidos y que los voy a ver en todos los programas. En todos los programas, sin excepción, voy a ver estos 3 botones. Si yo no sé su nombre, yo me ubico encima y ahí está su nombre. Minimizar. Este de acá permite restaurar. Dice minimiza tamaño, dice. Y cuando ya no voy a utilizar el programa, le doy clic en cerrar. No lo dejen abierto para que no se fuerce el apagado de la computadora. Entonces, si yo le doy clic en minimizar, el icono equipo no se ha cerrado. Lo que ha pasado es que se ha ubicado en el escritorio de Windows. Y yo lo que hago es un solo clic y se muestran 2 iconos. Elijo ahí y nuevamente lo tengo en su tamaño maximizado. Si yo doy clic en el icono del centro, observen, no se cierra. Lo que sucede es que se cambia el tamaño para que de repente yo pueda tener 2 ventanas abiertas, 2, 3, 4 ventanas, que lo vamos a hacer en la siguiente clase para poder copiar y pegar. Pero si yo quiero que se muestre en tamaño mucho más grande y ocupe toda la pantalla del monitor, voy a observar que aquí dice ahora maximizar. Le doy un clic y ahí está. Entonces, si observo, también arriba tiene su nombre, se llama este equipo.
A toda esta barra le llaman la barra de título. Todos los programas, sin excepción, tienen una barra de título porque me indica el nombre del icono o del programa que yo estoy trabajando en este momento. Tengo aquí la barra de menú, tengo aquí una barra de herramientas, tengo una barra de estado, tengo aquí una ventana de navegación y observo que aquí también hay iconos. Hay iconos. Vamos nosotros a detenernos a trabajar y ver para qué nos sirven este icono de equipo, por qué es tan importante conocerlo, ¿no? Nosotros cada vez que vamos a abrir algún archivo de la memoria USB o de nuestra computadora de repente, lo que tenemos que hacer es abrir el icono equipo y voy a encontrar acá la unidad de almacenamiento del disco duro. Y yo voy a dar doble clic y voy a poder ver mis archivos, ¿no? Si yo tuviera una memoria USB, muchas veces carga y me da la opción de abrir en forma directa, pero si yo lo cierro, voy a observar que se va a agregar otro icono de la memoria USB y lo puedo abrir desde aquí. ¿Para qué más me sirve este icono? Si alguien me dice que me va a vender una computadora, una laptop, y me dice mi disco duro es de 1 terabyte, o es de 400 gigas, no sé, o 100, 200 gigas, según lo que les diga, ustedes dónde van a verificar esa información. Ustedes ingresan al icono equipo y observen acá. Dice 60.4 gigabytes disponible, ¿de cuánto? De 124 gigas. Quiere decir que la unidad C, su tamaño total de almacenamiento es 124 GB, que es gigabyte. Y la unidad de su tamaño total es 173 gigabytes. Aproximadamente, si yo sumo esto más este total, me da más o menos 300 gigabytes, ¿sí? Esto corresponde a la unidad de almacenamiento que se llama disco duro, ¿sí? El disco duro. Físicamente, estos dos es uno solo. Quiere decir que si yo abro el case, voy a ver que el disco duro físicamente es así como esa forma, que está como un rectángulo, pero de metal, pero es uno solo. Pero lógicamente se ha dividido o se ha particionado, le llaman, el nombre técnico es particionar, en dos. ¿Por qué es recomendable particionar en dos partes? Dependiendo de la capacidad también de almacenamiento del disco duro. Lo que sucede es que muchas veces se protege la unidad C. Hay un programa que se llama el congelador, el deep freezer. Yo lo instalo en esta unidad C. Lo congelo, quiere decir que todo lo que yo haga en la unidad C no lo va a afectar. Si yo lo apago y lo enciendo nuevamente, no afecta, va a estar exactamente como la primera vez que instalamos el sistema operativo. La unidad D la voy a dejar desprotegida para que puedan guardar la información, ¿no? Supongamos que es algo normal, que cuando empezamos de repente a utilizar la computadora, estamos por ahí navegando, a veces no sabemos qué será, lo abrimos, de repente sin querer, pulsamos una tecla y borramos algún archivo que corresponde al sistema operativo. En ese momento tu computadora sigue trabajando normal, pero de repente al otro día enciendes tu computadora y se muestra falta un archivo del sistema operativo. O simplemente carga y se reinicia, carga, reinicia y nunca llega, digamos, a un estado normal en donde ustedes puedan trabajar el programa que deseen. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Se ha borrado algún archivo del sistema operativo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reinstalar el sistema operativo, ¿no? O si desea, pueden formatear. Si ya tiene varios tiempos y no lo han formateado, de repente entró algún virus, tienen que formatearlo y nuevamente instalar todos los programas necesarios para que empiece a funcionar. Pero al formatear todo esto se borra toda la información. Entonces, pues por eso que se
particiona el disco en dos, porque siempre que se instalan los programas se van a ir a la unidad C, y la unidad D va a quedar libre. O sea, quiere decir que todo lo que guardes en D, así lo formateen las veces que sea necesario, lo que está en la unidad D se va a mantener, lo van a conservar, no se va a borrar. Lo que está en la unidad C, esto sí, obligatoriamente se va a tener que eliminar para nuevamente formatear o instalar los programas necesarios y el equipo empiece a trabajar como estaba anteriormente, ¿no? Entonces, físicamente son dos. Físicamente es uno. Lógicamente está dividido en dos, puede estar dividido en tres, ¿no? Si me dice que la computadora también tiene lectora DVD instalado internamente, entonces debe aparecer acá el icono de la lectora. No, debe aparecer. Entonces, si acá está la C, que es el disco local C, acá está el disco local D, la lectora va a tener la letra E. Si yo conecto de repente mi cámara digital a la computadora, si yo la conecto se va a agregar un icono más. Ya no sería la E, sino la letra que sigue. Si yo conecto una memoria USB, voy a observar que también se va a agregar un icono más, ¿no? Por ejemplo, aquí la letra E, unidad DVD, ¿no? Yo conecto, a ver, la memoria USB, vamos a conectar una memoria, y se debe agregar una letra, la letra que sigue. Lo voy a cerrar acá y miren, observen que se agregó una letra aquí, ¿sí? Yo agrego otra memoria USB, se va agregando otra letra, ¿no? Entonces, estas son las unidades de almacenamiento que se van a ir mostrando y puedo yo saber si está realmente instalado o no. Si no tiene el icono de la lectora DVD, hay dos opciones. O está algún cable movido, o si lo destapan, simplemente se van a dar con la sorpresa que no tiene lectora de DVD, ¿no? Además, puedo conocer un poco más sobre la característica de mi computadora. Lo voy a volver a cerrar. Recuerden que para poder ver la capacidad total, hasta aquí, la suma de los dos es la capacidad total del disco duro. Pero también puedo irme nuevamente aquí al equipo, le voy a dar clic derecho y elijo propiedades. Y van a observar que aquí también se muestra otras características de mi equipo. Si me dice, te estoy viendo mi computadora, tiene Windows 10. Tú vas clic derecho, propiedades, y vas a observar ahí. Sí tiene instalado el sistema operativo Windows 10. Puede que te diga Windows 10 y tiene Windows 7 y solamente el escritorio le ha colocado una imagen, ¿no?, de Windows 10. Puede darse el caso, ¿no? Pero si observamos, ahí está el nombre del sistema operativo. Y me dice que el modelo de la placa es Intel, es AMD, no sé, en este caso observamos que está el modelo de la placa Intel, Core i5, y voy a observar la característica del microprocesador, 2.50 GHz, ¿no? Esta es la velocidad del CPU. Me dice que la computadora tiene 1 GB de memoria RAM, o 2 GB, 3 GB, 4 GB, ahí lo van a ver, memoria instalada de RAM, 4 GB, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo conocer la característica también de mi equipo, ¿no? Puedo saber cuánto es la capacidad de la memoria, la placa madre, qué marca es, puedo conocer si es i5, i7, es i3, ¿no? Aquí lo voy a poder ver. Puedo ver entonces la velocidad del microprocesador, 2.50 GHz, y el sistema operativo que tengo instalado, ¿no? ¿Cómo entro ahí? Recuerden, van a ustedes ir al icono equipo y le dan clic derecho, propiedades, ¿no? No se olviden, hay clic derecho, propiedades, ahí está. Y para el disco duro,
solamente doble clic. Ahora, si quieren ver, vamos a mostrar la misma característica, le dan clic derecho, elijo también propiedades, y se va a mostrar aquí la capacidad, pero en dibujito, ¿no? Todo lo que está de azul, ahí hay una leyenda, espacio usado. Todo lo que está en plomito, ahí está la leyenda, espacio disponible. Capacidad total, 124 GB. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve un poco el icono de mi equipo, ¿no? Cada vez que queremos abrir nuestro trabajo, colocamos la memoria USB o si hemos guardado en nuestra computadora, tenemos que ir directamente al icono equipo, ¿no? Si yo observo, imaginemos por acá, a ver, y coloco la memoria USB de 4 GB, 8 GB, en este caso voy a colocar nuevamente la memoria USB, si les preguntara a ver cuál de ellos guarda mayor capacidad de almacenamiento, quién guarda más archivos, yo voy a observar por la descripción que está acá, dice, ¿quién tiene mayor capacidad de almacenamiento? Si acá me dice 124 GB, 173 GB, en la memoria USB que he conectado solamente tiene 731 GB, es de 8 GB, pero nunca sale exacto, se redondea siempre, ¿eh? Es 8 GB. La lectora de DVD tiene 4 GB, el CD tiene 600 megas. De todos, ¿quién guarda mayor información? De aquí, de los 4, el disco D. Disco duro, ¿no? El D, el disco D. El disco duro, 174 GB. 174. Pero recuerden que físicamente es uno solo. Quiere decir que este disco, la suma de los dos, me va a dar como 300 GB. ¿Quién guarda mayor cantidad de información? En este caso es el disco duro, ¿no? Existen memoria USB de mayor capacidad, 32, pero todavía no supera al disco duro. La lectora de CD y DVD tampoco va a superar todavía al disco duro, no existe. Más bien lo que se ve ahora que existe el disco duro externo de 3 terabytes. Hay 2 terabytes, hay 1 terabyte, ¿no? Es 3 veces más de esto. Si fuera 1 terabyte, 3 veces más de lo que está acá, ¿no? Entonces, en este caso, el disco duro guarda mayor cantidad de información. Pero siempre es necesario tener un dispositivo externo para poder trasladar nuestros archivos de un lugar a otro. Porque el disco duro está conectado internamente, ¿no? Pero si tienen un disco externo, el disco externo no es grande, es pequeño. Su cable es como la memoria USB. Y de eso sí lo y es pueden medio trasladar. mediano Sí. y sí pesa regularcito, sí lo tengo. Y lo pueden trasladar mucho más rápido, ¿no? Hay unos que no pesan mucho, los que han salido ahora no tienen mucho peso, es livianitos. Ajá, y en caso se malogre nuestra PC, igual lo podemos pasar antes todos nuestros archivos, documentos al disco duro externo, ¿verdad? Claro, sería recomendable cada cierto tiempo. Yo, por ejemplo, llega diciembre, Sí. todo mi documento que está en la unidad D, yo lo paso al disco externo. Y esto queda vacío. Ajá, sí, yo también. Y ahorita los programas como trabajo con otros programas adicionales, pues eso que se ve así, ¿no? Y esto ya va a ir bajando. Profesor, Entonces, esto va a hacer que también su máquina trabaje un poco más rápido, porque con mayor cantidad de archivos también se ve un poco más lento, ¿no? Al encender. Sí. Y para poder utilizar algunos programas básicos, muchas veces dicen, pero ¿por qué está tan lento? Pues es por la cantidad de archivos que puedan tener almacenados. Una consulta, profesor. Me han dicho que cuando uno tiene el disco duro también se puede contagiar de virus y se malogra toda la información. ¿Eso es verdad? Cuando no tiene disco duro. No, cuando uno compra un disco externo, hay probabilidad de que también le puede ingresar el virus y malogre la información. ¿Eso es correcto? Al disco duro externo, claro, si la computadora tiene virus, entonces si yo conecto al disco externo, entonces lo que tendría que hacer es instalarle un antivirus también al disco externo, así como la memoria USB, ¿no?
Porque si no va a pasar, o sea, ese disco externo está trabajando como si fuera una memoria USB. ¿Alguna vez se le habrá pasado que cuando llevan, por ejemplo, a imprimir en alguna cabina y de repente todos sus archivos desaparecieron, se ocultaron por un virus? Eso mismo le puede pasar al disco externo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado a dónde lo llevamos y en qué computadora abrimos los archivos, ¿no? Corre el riesgo también de dañarse por el virus, ¿no? Ok, y tengo duda. He visto, aquí hay un programita que se llama Dropbox, que es como un disco duro de almacenamiento que podemos guardar información. Supuestamente está en las nubes. Mi consulta es, este programita que supuestamente está en las nubes también ocupa espacio cuando tú lo bajas en mi caso yo tengo una laptop. Me ocupa espacio y el hecho de estar en la nube no ocupa espacio. Lo hago por el tema que usted está explicando del disco duro, que si está más lleno, pues no nos deja avanzar ni trabajar, porque después de haber instalado eso en mi laptop, he visto que está más lenta. Sí, sí. A ver, guardar en las nubes, el Dropbox es una de las versiones de las primeras que salió, porque ahora existe el Google Drive que hace lo mismo, existe el OneDrive que hace lo mismo. El Dropbox también tiene un límite, así como el Google Drive tiene una capacidad límite, me parece que 15 gigas, el Dropbox también. Nosotros al inicio, cuando hemos iniciado con el primer grupo, yo he utilizado el Dropbox, grabábamos el video con el Jitsi Meet y el Jitsi trabaja con el Dropbox. Entonces, con los videos eran así como ahorita, y habrá pasado un mes, se llenó. Lo que tengo que hacer es comprar más espacio en las nubes. No quiere decir que tengo un espacio ilimitado. Llega un momento en que también se llena, y como esto está conectado en su computadora, porque usted va guardando ahí, se va almacenando allá, y cuando no llegue, o ocupe el límite, le va a aparecer un mensaje por ahí, y es como si estuviera guardando después en su computadora, ¿no? Igual como instala el Dropbox, igualito se instala también el Google Drive. Usted lo guarda ahí directamente en su computadora en Google Drive. Si está conectado al Internet, todo se va a las nubes. Hace el mismo procedimiento. Entonces, pero si se pone lento, sí he visto. Incluso a veces ha pasado de que dice, se llenó el disco, parece que como estuviera ocupando parte del disco ahí. Entonces hay que ver la configuración para que lo que se almacene ahí no se quede en el disco, sino que se almacene directamente en las nubes, ¿no? Entonces ahí se va a crear la carpeta que va solamente directo al Dropbox, ¿no? Pero también, como digo, tiene una capacidad límite para poder almacenar. Entonces, en este caso tendría que crearse otra cuenta y volver a guardar en otra cuenta. Ahí, entonces ya tendría que seguir, creo que más adelante con la clase aprender eso, profesor. Gracias. Igual como en el Google Drive, nosotros cuando entramos, por ejemplo, al Classroom, el Classroom trabaja en la nube. Ajá. Todo lo que se almacena se va a la nube, que es el Google Drive. En Google Drive, yo he tenido que eliminar este archivo para que ustedes puedan subir sus trabajos ahí. Porque como no es el correo corporativo, tiene un límite de capacidad de almacenamiento. Cuando es corporativo o institucional, ahí sí es ilimitado. Se guarda lo que es libre. No le va a limitar ni le va a mostrar mensajes que ya se llenó su espacio. Ya, profesor, listo. Entonces voy a tratar de ver. Voy a seguir en la clase para aprender más. En realidad todavía no llego a ese nivel. Ya, profesor, gracias. Entonces teníamos aquí el icono de la capacidad de almacenamiento del disco duro. Ya hemos visto cuál de ellos guarda mayor cantidad de información. Y tenemos también por acá el icono de la papelera de reciclaje. La papelera, si lo ven, su forma es de un tacho de basura, ¿no? Todo lo que nosotros eliminamos de la computadora se va a ir almacenando en esta papelera de reciclaje, ¿no? De repente llega un momento que mis archivos ya no los necesito, tengo nuevos archivos, están actualizados, ocupan espacio en mi computadora, yo lo que hago es eliminarlos, ¿no? Lo elimino y este archivo o carpeta
se va a ir automáticamente a la papelera de reciclaje. Todo lo que yo elimine de la computadora se va a la papelera de reciclaje. Creé una carpeta, ahí está la carpeta, se fue acá. Mientras esté en la carpeta, yo la puedo recuperar, le digo restaurar, y la recupero. Y aparece por acá, por ahí debe estar. Pero si yo la elimino de la unidad de almacenamiento, en este caso de la papelera de reciclaje, si yo la elimino de la papelera de reciclaje, ya no lo voy a poder recuperar. Si yo elimino de la computadora, se va a la papelera de reciclaje. Si yo le elimino de la memoria USB, no se va a la papelera de reciclaje. Ya se pierde, ¿no? Lo que elimino de la memoria USB, como es una unidad de almacenamiento externa, no se va a la papelera de reciclaje. Pero lo que yo tengo en mi computadora, en cualquier unidad de almacenamiento, se va a la papelera de reciclaje. Ahí está lo que yo he recuperado, ¿no? Le voy a cambiar el nombre y lo voy a volver a eliminar y lo puedo recuperar. Eliminar. Abro la papelera y observo que aquí está la carpeta. Mientras esté aquí, yo lo puedo recuperar. Si yo tengo un disco, un DVD con música y quiero borrar, no me va a dejar eliminar. Recuerden que es solo lectura. Pero si tengo un archivo de la memoria USB y la elimino, no se va a ir a la papelera, se pierde, ¿sí? Se va ya al espacio, ahí sí no lo voy a recuperar. Entonces, tenemos entonces dos iconos bastante importantes que vamos a utilizarlo todas las clases. Ya sabemos entonces que queremos abrir nuestros archivos, ver nuestro trabajo que tenemos almacenados, hay que guardar en el disco duro, ¿sí? En el disco duro. Y a la siguiente que vamos a hacer carpeta, ya le voy a indicar para que ordenen todos sus archivos en su computadora, ya le voy a indicar la siguiente clase. Y lo mismo van a hacer para los trabajos que vamos a ir haciendo. Bien, entonces, nosotros tenemos una ficha, la ficha número 2. Esta ficha número 2 ya lo subí en la plataforma. Se debe habilitar hoy día, ya se programó, a las 7:30 se iba a habilitar, ya estaba programado. En donde van a completar primero su nombre y apellido, donde dice apellido y nombre, coloquen sus datos, porque yo descargo después todos los archivos para poder revisarlo en caso de que haya un apagón, no hay problema, ya tengo los archivos, ¿no? No hay internet, igual, ya descargué el archivo y puedo revisar. Van a observar que van a encontrar ahí una imagen que es el escritorio de Windows, y tienen que colocar el nombre que corresponde según indica la flecha. Solamente le van a dar clic dentro de la forma y ustedes escriban ahí. ¿Sí? Me voy al otro rectángulo. Tenemos que, disculpe que le interrumpa, tenemos que hacer el mismo procedimiento con la otra ficha, en abrir una nueva ventana y descargarla y abrirla en Word, ¿verdad? ¿O cómo? Sí, ese es el mismo procedimiento. Listo, gracias. Entonces, no se olviden, para poder escribir, ustedes tienen que hacer un clic, después otro clic ahí dentro de ese cuadrito y comienzan a escribir. Así se puede escribir. Este archivo en Word, así igual está en Word en la plataforma. En la parte de abajo vamos a encontrar ahí 3 iconos. Ustedes van a escribir el nombre del icono y debajo van a escribir para qué sirve, qué función cumple cada icono que se muestra ahí. Vamos a observar también que están otras partes de la ventana del Windows. Tenemos acá otras partes. Ustedes igual hacen clic dentro del rectángulo y escriben el nombre que corresponda, ¿no? Y para qué se utiliza. Entonces, recuerden, no tienen que agregar nada, simplemente clic y ustedes digiten ahí. Solo digiten. Lo mismo, en la parte inferior hay unos dibujos, dice escribe el nombre y la función de cada elemento que compone la ventana. Estos botones lo vamos a ver en todos los programas. ¿Cómo se llama? Igual, le hacen el clic ahí, escriban su nombre, escriben el nombre y qué función cumple.
¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el botón minimizar? Ahí lo van a escribir. Seguimos hacia abajo y acá van a identificar solamente colocando un número. Van a colocar número del 1 al 5 de orden de menor a mayor capacidad. ¿A qué se refiere? Van a observar que hay varias unidades de almacenamiento. Ustedes van a colocar 1 a la unidad de almacenamiento de menor capacidad, ¿no? ¿El cuál será? Ustedes le colocan 1. Supongamos que el disco duro es la unidad que guarda menor cantidad de archivos. Le colocaré 1. De repente el DVD va en segundo puesto, guarda mayor cantidad de información, le dividiré 2. De repente la memoria USB es la tercera, le colocaré 3. Ustedes van a colocar, no van a colocar el número que estoy colocando, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Y coloquen entonces por solamente el número de menor a mayor capacidad, ¿no? Solamente el número, no nombre. Ahí mismo en la parte inferior van a encontrar una tabla en donde van a colocar a la derecha van a colocar, ustedes van a mirar su computadora, así como yo hice, van a abrir el icono de equipo y miren ahí qué unidad se muestra. Se muestra CD, algunos de repente particionado en 3, CDE, el disco duro, o solamente está C. ¿Y qué abreviatura tiene? Su capacidad de almacenamiento. ¿Cuánto dice? De repente dice 500 gigas, un terabyte, no sé, 300 gigas. Ustedes lo copian así como lo observan acá, ¿sí? ¿Qué letra lo identifica? La C, la D. Ahí para cada uno es diferente, ¿no? No todos tienen de repente la misma capacidad de almacenamiento en su equipo. Colocan una memoria USB y lo mismo van a colocar cuánto es o qué letra se ha creado cuando colocan la memoria USB, que va a tener bastante relación con el primero. Si acá era C y solamente un disco lógico, acá debería ser entonces de repente E o D. Si tiene lectora, la lectora va a ser prioridad y después recién viene la memoria USB. Si no tiene lectora, porque ahora los que tienen laptop, ya las laptops ahora no vienen con lectora de DVD, entonces simplemente le colocan ahí que no tiene, ¿no? Y si tiene, coloquen con qué unidad de almacenamiento, con qué letra está representada, ¿no? Y lo mismo ahora lo que sí viene en las laptops es para colocar las tarjetas que tenemos, esas tarjetitas que tenemos en los celulares o en las cámaras digitales. Las tarjetas de memoria SD, ¿no? Si tiene, en la laptop también se va a mostrar un icono y aparece ahí esta palabrita, estas dos letras, ¿no? ¿Qué letra lo representa? Quiere decir, en vez de que anterior o antiguamente existía el disquete, ahora lo que ha cambiado es reemplazar ese espacio, en caso de las computadoras o los CPU, ese espacio que ocupaba la disquetera, ahora lo ocupa esta tarjeta, ¿sí? Si tiene, le colocan ahí la unidad o la letra con la cual está representada, y si no tiene, simplemente coloquen ahí que no tiene instalado. Después dice, esto es lo mismo de arriba, ¿no? Si una computadora tiene 2 discos duros, pueda que tenga 2 discos duros, como pueda que esté solamente particionado, ¿no? Si es la computadora de escritorio, se puede colocar 2 discos duros. Si es una laptop, difícil, ¿no? Por el espacio. Pero la que son los key de torres, se pueden colocar 2, 3 discos, dependiendo de lo que uno desee, ¿no? Pero en la laptop un poco difícil. Cuando ustedes descarguen el archivo, van a desarrollar, primero descargan, desarrollan, y después que desarrollen tienen que guardar ahí con su apellido y su nombre, ¿ya? Colocan ficha 2, seguido su apellido y nombre, y recién allí lo van a subir a la plataforma Classroom. Recuerden que este archivo ya tiene un nombre,
entonces no le van a dar ni guardar porque no se está guardando por primera vez. Ya se ha guardado anteriormente. Cuando entremos a Word, ahí se van a dar cuenta de esta parte, ¿no? Pero, ¿cómo debo hacer para guardar? Me voy a archivo, guardar como. Guardar como. Para yo poder darle el nombre que yo deseo guardar. Elijo examinar. Examinar y voy a abrir la unidad o el lugar donde yo deseo guardar. Por ahora lo estoy guardando en escritorio. A la siguiente que hagamos carpeta, yo voy a ir guardando en una carpeta. Y ustedes también van a practicar en su casa y yo les voy a indicar cómo van ustedes a organizar sus archivos en su computadora, ¿ya? Entonces, si tengo acá el nombre, ¿qué tengo que hacer? De repente lo dejo con ficha 2 y le agrego ahí mi apellido. Seguido le voy a agregar mi nombre. ¿Sí? Entonces, ficha 2, tu apellido, tu nombre, y lo guardo, yo lo estoy guardando en el escritorio. Si ustedes tienen ya una carpeta que han creado y están guardando ahí, lo almacenan ahí. Y si todavía no lo tienen, no se preocupen. La siguiente que vamos a hacer, creación de carpetas, sí o sí van a guardarlo en esta carpeta, ¿no? Lo cierran y recién ahí empiezan a hacer los pasos para poder enviarlo a la plataforma Classroom. Ese va a ser el procedimiento que tienen que hacer para todas las fichas de práctica. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema?